siendo yo, 10 años. Mi madre, mi hermana y yo solíamos hacer mucho excursionismo. Al sur de donde vivimos hay un sistema de cavernas relativamente accesibles. Muchas cavernas diferentes, desde las que son abiertas y grandes hasta las que son esencialmente pasillos por los que debes arrastrarte, o agujeros de gusano, donde tienes que gatear como militar y exhalar para hacerte más pequeño. Como una nota aparte, si eres la clase de enfermo mental que pasa por los agujeros de gusano y se estruja a través de ellos, deberías agradecerle a Dios cada vez que sales de una caverna. Yo nunca me acercaría a esas mierdas, aunque tampoco me acercaría a ninguna caverna desde lo que nos pasó. Como decía, no recuerdo el nombre de esta cueva en específico, pero la entrada tenía una roca apoyada contra una pared cercana, supongo que para mantener a los osos negros y las serpientes alejadas durante la noche. Llevamos a nuestro perro Shih Tzu, Lucy, con nosotros. Mi madre no quiere llevarla dentro de la cueva, así que la deja atada afuera. Un par de exploradores están dejando la cueva en lo que nosotros entramos, y se quedan hablando con mi madre. Le dicen que esta no es una cueva para principiantes, y que pasaríamos un mejor rato estando simplemente de excursión. Ella les responde con algo en las líneas de que se jodan, ya que vino a un sistema de cavernas para meterse en una. Nos metemos en la cueva y encendemos nuestras luces. Oh wow. Está hecho de roca. Y está húmedo. Sorprendente. Me paso todo el tiempo buscando huesos de dinosaurio y pinturas rupestres porque soy retrasado. Mi hermana está jodiéndome de forma constante, diciendo que seguro hay un oso por aquí que no ha comido todavía. Unos 10 minutos después estamos un par de cámaras internados. La única forma de seguir avanzando es a través de una rendija de unos 22 centímetros de alto, bastante ancha. La lámina de roca por encima tiene una resquebrajadura separándola del resto de la cueva, pero tiene algunos soportes de metal o alguna mierda, no lo recuerdo muy bien. Parece haber sido diseñado para matar gente, así que ni me acerco. Mi hermana empieza a decir que se escucha algo extraño. Estoy bastante seguro de que yo también lo oí, pero asumí que era ella intentando joderme de nuevo. Mi madre nos dice que nos callemos. Hay silencio por un instante. Se escucha algo viniendo de lo más profundo de las cavernas. No logro identificar exactamente qué es, pero mi hermana y yo nos cagamos vivos. Mi madre dice que probablemente sea el viento viniendo desde el otro acceso de la cueva. Decidimos que ya es hora de irnos ya que no podemos ahondarnos más en las cuevas. Comenzamos nuestro regreso. Bastante fácil, había un par de puntos en los que había que escalar un poco o saltar, pero nada que requiriese ninguna calidad atlética verdadera. Llegamos a donde debía estar la entrada. Está bloqueado. La roca contra la pared en la abertura se cayó, o la empujaron, en cualquier caso, estamos atrapados. Mi madre intenta empujarla, pero ella es demasiado bajita y débil como para moverla un solo centímetro. Intentamos gritar, pero ni siquiera Lucy ladra ante el ruido, y eso que estaba bastante cerca de la entrada. Las baterías de las luces están por agotarse. Por suerte trajimos un par de repuestos. Ella dice que no los usará hasta que sea totalmente necesario. Nos quedamos esperando un rato, gritando de vez en cuando o intentando distintos modos de empujar la roca. Pasado un tiempo, mi madre decide que es hora de intentar alcanzar el otro extremo de la cueva y salir por allí. Nos abrimos camino hasta la rendija de antes, usando la linterna solo cuando fuese necesario. Mi madre y yo terminamos por caernos en una abertura de más o menos 1 metro. No nos hicimos daño, pero nos dio miedo. Regresamos a la rendija. Mi madre tiene algo de sobrepeso y no puede pasar, y aparentemente yo soy demasiado pequeño como para que me confíen la tarea de atravesar las cuevas por mi cuenta. Mi hermana tiene 13, está cagadísima pero lo afronta como una campeona. Toma la linterna y se interna en las cuevas. Mi madre está histérica. Llama a mi hermana de vez en cuando, pero no gritando demasiado por miedo a provocar un derrumbe o algo así. Eventualmente se calma. Espera una respuesta. Creo que empezó a llorar también. Comenzamos a oír las rocas moviéndose al otro lado de la cámara. Hay gente gritando. ¿Hay alguien ahí? Vemos linternas. Al fin. Son los mismos que vimos antes de entrar, que cuando vieron a nuestro perro todavía atado y la roca sobre la entrada sumaron 2 y 2 y llamaron a alguien para que ayudase. Mi madre les explica que mi hermana está buscando el otro acceso de la caverna. De inmediato uno de los exploradores nos hace a un lado y pasa por la rendija. En lo que vemos como sus pies desaparecen en la oscuridad, su compañero nos explica que la caverna no tiene otra salida.
Se estima que la caverna se extiende 1,5 kilómetros y hay muchos túneles interconectados muy estrechos. Básicamente más allá de esa rendija el sistema se vuelve en un laberinto que todavía no ha sido explorado en su entereza. Mi madre pierde la compostura y empieza a gritar al tipo que pasó por la rendija para buscar a mi hermana. Su compañero la agarra y le ordena que deje de gritar o causará un colapso. No nos queda de otra que esperar. No recuerdo mucho de la espera. Mi madre y el espeleólogo se quedaron hablando. Nos contó un par de historias de otras cavernas y las mierdas que él y su compañero hacían. Parece un tipo bastante genial. Eventualmente oímos voces viniendo del otro lado de la grieta. Mi hermana está arrastrándose mientras el tipo detrás de ella le dice que todo estará bien. Cuando apenas salen sus brazos y cabeza, mi madre la agarra y la arranca de la rendija mientras llora y se disculpa. Poco después el explorador sale. Nos explica que encontró a mi hermana inconsciente. Probablemente se golpeó la cabeza. Mi hermana no habla. Solo mira a la linterna. Salimos de la cueva. El perro está feliz de vernos. Mi hermana está cubierta de raspaduras y tiene un moretón retorcido en su brazo. De camino a urgencias mi hermana susurra que no se golpeó la cabeza. Se nos acerca demasiado y nos dice: "Eso me agarró". Intento que se explique mejor, pero no dice nada más. En el hospital la enfermera no encuentra ningún signo claro de conmoción cerebral o ningún signo de daño en la cabeza de mi hermana. Lo tratan como una conmoción de todas formas y la mantienen vigilada. La historia es larga y no pasó demasiado, pero supongo que es mejor esto que familia de 3 hallada muerta en un sistema de cavernas local. Para mí lo es al menos. Le tomó a mi hermana 3 meses para volver a hablar. Hizo terapia, pero no creo que la haya ayudado en nada. Hasta el día de hoy no habla con nadie acerca de lo que pasó esa tarde. Intenté hablar con mi madre respecto al tema, pero ella solo lo ve como una cosa loca que pasó una vez e incluso quiere volver a explorar cuevas en algún momento. Esta es la historia de un edificio departamental presuntamente embrujado. Seré claro, estas son historias reales que recopilé mientras trabajaba en un artículo. No creo que sean todas literalmente ciertas. Considero que algunas son más como leyendas urbanas, pero sabrán que la mayoría de leyendas urbanas o cuentos populares se basan en algún evento histórico que fue mitologizado con el tiempo. Mientras no son reales por sí mismas, el folclore apunta a algo real, algo que realmente pasó. Creo yo que las historias que recopilé de los ex residentes de estos apartamentos documenta secretamente un asesinato. Un asesinato sin resolver. Un asesinato que afectó de tal forma a los residentes que ganó un estatus semimítico, y fue transformado en una serie de experiencias por su imaginario común, las cuales compartiré a continuación. La cuestión que yace en el núcleo de estas historias es: si este asesinato realmente ocurrió, ¿qué lo hizo tan inusual como para que permease en las mentes de todos aquellos que supieron de él? Para descubrirlo, les daré algo de trasfondo. El artículo en el que estaba trabajando se suponía que debía ser un análisis sobre la pobreza contada a través de las voces de la gente común y corriente que residía en los proyectos urbanísticos. En particular, hablé con los antiguos residentes de un complejo departamental desmadejado conocido como Pruita y Go. Larga historia corta, las cosas se fueron de la tangente muy rápido una vez que la gente me empezó a contar historias muy locas de ese lugar, así que déjenme pintarles el cuadro. Fines de los 50s. San Luis, Missouri. Un enorme problema de personas sin techo demanda una solución. La ciudad tira todo su dinero a la construcción de un complejo departamental gigante de bajo alquiler. Todo el complejo abarcaba apenas unos 60 acres, o 25 hectáreas. El sitio fue llamado Pruita y Go, y era una especie de símbolo de renovación urbana. Los planificadores de la ciudad esperaban que esto sirviese como un ejemplo brillante para los futuros funcionarios de viviendas. Pero las cosas se torcieron de inmediato. No pasaron ni 4 años desde la existencia de Pruita y Go que los residentes comenzaron a abandonar los departamentos. Los planificadores no podían determinar qué estaba pasando. Para hacer una larga historia corta, a lo largo de 20 años todo el complejo se redujo hasta el suelo. Originalmente estaba pensado para albergar 10.000 personas, para el final, solo unos 600 vivían allí. La pregunta en boca de todos era evidente. ¿Qué salió mal exactamente?
Fue un fenómeno de white flight donde los blancos se mudan de áreas que se vuelven más racialmente diversas. ¿Fue acaso que con todos los fondos que se habían cortado para poder edificar el lugar se había vuelto inhabitable? ¿Fue el tamaño? Creó un ambiente de aislamiento donde la gente se sintió sofocada, atrapada y separada del resto del mundo. Incluso décadas más tarde, nadie pudo explicarlo con certeza. A día de hoy, Pruitt y Go nos sirvió como un ejemplo brillante de nada más que de cómo no hacer las cosas. He decidido que no contaré esta historia cronológicamente, porque quiero que vean cómo llegué a mi conclusión. Que un bizarro, perturbador y altamente relevante asesinato tuvo lugar en Pruitt y Go. Así que construiré mi caso. Para hacerlo, creo que lo mejor será empezar con una leyenda urbana. Esta era conocida por virtualmente todos los residentes del edificio con los que hablé. Cada uno recordaba una versión ligeramente diferente, pero les daré la esencia de la historia. Se le llamaba el coche negro. Es tarde. El sol se pone. Algunos niños aún están andando fuera, jugando, cuando un coche negro se estaciona en el aparcamiento. Se acerca a la entrada del edificio. Un hombre sale del edificio, se aproxima al carro, y se sube en el asiento trasero. El auto entonces empieza a salir del complejo, pasando por enfrente de los niños en el trayecto. Ellos observan cómo el vehículo rueda, y cuando pasa por enfrente de todos, las ventanas se bajan, mostrando que el mismo está vacío. El hombre que subió al auto desapareció, y no hay nadie al volante, pero de algún modo el coche continúa su camino, girando en una esquina como si alguien condujera. Y luego desaparece. Les recuerdo que esto no es más que una leyenda urbana. No creo que sea literalmente cierta. Aquí hay otra versión de la misma antes de continuar. Hay un coche negro que viaja por la ciudad. Es completamente invisible, su motor totalmente silencioso. Viaja a través de las calles y los barrios para llevarse las almas de los fallecidos. En ocasiones es visto por aquellos que morirán pronto. Si lo ves, serás el siguiente. Tengo dos motivos para compartir esta historia. La primera, hablé con numerosos residentes de Pruitt y Go que, consistentemente, conocían distintas versiones de esta misma historia. La segunda, la historia parece ser particular de Pruitt y Go. No me encontré con ninguna otra historia similar en ningún otro sitio. Y aún con esas nunca escuché que fuese compartida por nadie en ningún texto acerca de Pruitt y Go, probablemente porque los sociólogos e historiadores no están tan interesados en recolectar el folclore. También tengo una razón personal. He llegado a sentir que esta leyenda en específico podría ser la clave, porque parece relacionarse con otras historias que me contaron los residentes. Sus historias hablan de asesinatos, coberturas policiales, e incluso un edificio departamental entero que desapareció. Para llegar a eso, déjenme pasar de puro folclore a historias de primera mano. Empezaré con esta. Barry, 62 años, antiguo residente de Pruitt y Go entre 1956 y 1959. Sus padres se mudaron a Pruitt y Go abruptamente cuando era un niño. No tiene recuerdos de por qué, solo sabe que se mudaron muy súbitamente durante la noche. Luego le preguntaría con frecuencia a sus padres el porqué de la mudanza, pero nunca le contaron. El padre de Barry murió joven, dejándolo con su hermano, el tío de Barry. Barry y su tío se reunieron en el funeral de su padre. Hablaron un rato hasta que salió el tema de la mudanza a Pruitt y Go. El tío de Barry le comenta que, la noche anterior a la que se mudaron, recibió una llamada de su hermano. El padre de Barry sonaba nervioso. Le preguntaba si podía llevar a su familia a su casa y vivir con él, a lo que respondió afirmativamente. Pensó que su hermano estaba en problemas, pero nunca logró sacarle ningún detalle. Un par de años antes de su muerte, el padre de Barry le dijo algo extraño a su tío. Le dijo que un hombre había sido asesinado en el Pruitt y Go. Había sido silenciado e incluso el apartamento de la víctima había sido sellado. Un gran número de personas había sido amenazada, y fue entonces cuando el padre de Barry decidió mudarse. Curiosamente, Barry no se creía esta historia. Dijo que probablemente su tío había exagerado la verdad, o incluso se la había inventado. Quizás porque estaba intentando darle alguna clase de sentido a la muerte de su hermano. Antes de continuar con otro encuentro de primera mano, déjenme hablarles de Roberts. Robert, 56 años, residente de Pruitt y Go entre 1966 y 1972.
Una niña es hallada asesinada en el edificio de Roberts. Él estaba jugando con unos niños escaleras abajo. Robert habla sobre la muerte de esa niña. Una chica más mayor está con ellos. Cuenta una historia sobre un hombre que murió en Pruitt-Igoe. Dice que pasó hace mucho tiempo, cuando el complejo estaba siendo construido. Era un hombre que vivía solo. Un día alguien halló el cuerpo en su cuarto. Se había convertido en tierra. Más tarde, otra joven es asesinada. Era más o menos de la misma edad que la que había muerto en el edificio de Roberts. Había sido abusada sexualmente y su cráneo estaba fracturado. Robert vuelve a oír la misma historia que le había contado la joven anterior, pero esta vez de alguien distinto y con ligeras diferencias. Un anciano había muerto en Pruitt-Igoe cuando el sitio estaba siendo construido. Cada año, alguien nuevo muere. Se trata del espíritu del anciano que se lleva a las personas. Corroboré su historia buscando el artículo de la muerte de la chica. Incluso después de tantos años, Robert todavía recordaba su nombre. Creo que ahora es momento de la historia de Susan. Susan, 60 años, antigua residente de Pruitt-Igoe entre 1961 y 1966. Tuve la coincidencia de contactarla justo el día que su nieta adulta la estaba visitando. Es ella lo que le dice a Susan que me cuente sobre aquella vez que se encontró con algo que parecía una persona muerta. Así que me cuenta la historia. Dice que una vez se cruzó con un cuerpo tirado en el aparcamiento, junto a una pared de ladrillos. Nunca pudo reconocerlo ya que el rostro estaba cubierto de tierra. Parecía que alguien le había lanzado la tierra para cubrir la cabeza entera. Ella insistió en que tenía unos 10 años entonces y probablemente fue su imaginación, pues ni siquiera está segura de que vio lo que creyó haber visto. Luego procedió a explicar que hay múltiples historias asociadas a ese edificio particular donde vio el cuerpo. Le pregunté si podía compartirme alguna de esas historias, pero desafortunadamente no las recuerda. La única que aún puede contar es una que su hermano le contaba para asustarla. Solo recordaba el siguiente fragmento. Solía haber un hombre en el Pruitt-Igoe que un día desapareció súbitamente, siendo lo único que encontraron de él un cráneo dejado frente al mismo edificio. Ahora, tengan en mente que mis entrevistas cubrían mucho terreno. Estas cosas no era lo único de lo que hablaba con ellos, simplemente es lo que he decidido compartirles, recopilándolo de forma tal que puedan ver cómo llegué a mis conclusiones. En mi mente, se empieza a formar una imagen. La imagen de un asesinato, o una muerte, o una desaparición. Algo que puso nerviosa a la gente, algún evento que se convirtió en parte del imaginario colectivo. Con esto dicho, ahora les contaré una historia de un encuentro fantasmal que una mujer me compartió. No es muy aterradora, pero verán cómo se relaciona con todo lo demás comentado hasta ahora. Gladys, 61 años, antigua residente de Pruitt-Igoe entre 1960 y 1963. Según ella, la gente solía decir que los espíritus de las personas que morían en el Pruitt-Igoe quedaba atrapada allí. Atrapados en un lugar escondido que nadie podía ver. Los muertos no podían abandonar esta zona, pero los vivos podían, de vez en cuando, vagar accidentalmente en ella. De acabar aquí, se verían atrapados con los espíritus de los muertos, y sus cuerpos jamás serían hallados. Sean pacientes. Sé que no necesitan que se les dé todo masticado, pero quiero declarar cuáles eran mis pensamientos en este punto de la investigación. Las historias se están apilando, y no parecen desconectadas para nada. Hay un tema recurrente. La historia de Susan es sobre un hombre que desaparece, es presumido muerto, y nunca se halla su cuerpo. La historia de Gladys es sobre gente que no puede morir, desaparecen, y sin embargo viven con los muertos. Sus cadáveres tampoco son hallados nunca. La historia de Barry es sobre un hombre que fue asesinado, pero la verdadera historia es que el caso fue cubierto. En la leyenda urbana del coche negro el hombre que sube en él desaparece. ¿Son acaso estas historias, que aparentan ser totalmente diferentes, en realidad distintas versiones de la misma cosa? ¿La gente está muriendo o desapareciendo? ¿O de algún modo están pasando ambas cosas? Con esas preguntas en mente, compartiré otro fragmento de folclore local antes de continuar. Molly, 64 años, antigua residente de Pruitt-Igoe entre 1958 y 1966. Nuestra conversación se fue por los derroteros de las leyendas urbanas. Ella me compartió varias de las que recordaba de su infancia.
La mayoría son bastante tontas y la hacen reír, pero una de ellas, extrañamente, ella se la tomaba muy en serio. Era sobre un edificio específico del Pruitt-Igoe. Este edificio en particular se creía maldito. Cualquiera que se mudase allí moriría. Para mi desgracia, ella no recordaba de qué edificio del complejo se trataba. Y ahora vamos con la tía Rose. Esta fue interesante, porque la tía Rose parecía recordar la mayoría de historias raras que la gente contaba sobre el Pruitt-Igoe. Ella fue la que me contó la segunda versión del auto negro con la que comencé el hilo. Tía Rose, 76 años, antigua residente del Pruitt-Igoe entre 1959 y 1970. Ella decía que el auto negro de las historias era real. Solía pasar por el aparcamiento frente a este edificio en particular. Ella y los demás niños lo llamaban el hexágono, extrañamente. Era uno de los edificios contiguos al edificio en el que ella vivía. Rose insistió en que ella y los demás niños solían ver a este auto elegante negro todo el tiempo. Solía estacionarse enfrente del hexágono, y a veces cuando esto pasaba, los adultos apuraban a los niños a entrar en sus casas. Otras veces los adultos lo ignoraban, como si ni estuviese ahí. En cualquier caso, nunca pasaba nada cuando aparecía. Pero ella y los niños habían aprendido a ser precavidos. Cada vez que rondaba por el área, según la tía Rose, alguien moría poco después. Pero no una muerte normal, sino que morían de una forma que no hacía sentido. Habían tomado la libertad de llamar al vehículo como la parca. Me contó que años atrás, la gente vio a la parca acercarse al edificio. Era muy tarde. Al día siguiente, un hombre fue hallado muerto en su cama. Lo encontraron cubierto de tierra, como si hubiese sido sacado de una tumba. Pronto concluiré todo esto con mis ideas, pero antes, el relato de Dave. Dave, 75 años, antiguo residente del Pruitt-Igoe entre 1955 y 1957. Su familia se había movido al complejo cuando había sido abierto. Nos mudamos antes de que las cosas se fuesen a la mierda, me dijo. Le pregunté si había pasado algo específico para que todo se arruinase. Me dio varias razones, pero una es la relevante aquí. La gota que colmó el vaso fue el hallazgo de un hombre asesinado en su cama. Mientras me contaba esta historia noté que estaba entremezclando dos cosas, algo que le habían contado y algo que recordaba de primera mano. Primero con lo que sabía de primera mano. Dave fue de los más mayores que entrevisté. Ya tenía unos 15 o 16 años cuando se había mudado al Pruitt-Igoe. Estaba atravesando una fase rebelde y solía pasar el rato con sus amigos por la noche bastante seguido. Una de esas noches estaba regresando a su casa pasadas las 3 de la madrugada, se encontró con un par de patrullas estacionadas cerca de su edificio. La policía lo detuvo para hacerle unas preguntas. Esto lo sorprendió, para mal, creía que lo iban a arrestar. Uno de los oficiales le preguntó si vivía allí, a lo que respondió dando su nombre completo, dirección y el nombre de sus padres. Uno de ellos lanzó una vaga amenaza diciendo algo como, sabemos quién eres y dónde vives. Básicamente le dijeron que vuelva a su casa y no diga nada. Está confundido, pero aliviado. Al día siguiente oyó que se encontró un hombre asesinado en el edificio. Nunca vio nada sobre este asesinato en las noticias o los periódicos. Poco después Dave y su familia se mudaron del Pruitt-Igoe. Eso es todo lo que Dave realmente atestiguó. Esto es lo que oyó. Dave tenía un amigo que todavía vivía en el complejo. Solía jugar al básquet de vez en cuando. Un día tras un partido 1 contra 1, estaban sentados hablando de cosas cuando Dave trajo a colación la historia del asesinato. Su amigo procedió a contarle una historia bastante extraña. Según el amigo de Dave, el hombre que murió tenía un amigo. Este se había preocupado porque no lo había visto en mucho tiempo, así que un día fue a revisar qué pasaba con él. Aparentemente la puerta a su apartamento estaba abierta, por lo que su amigo entró. La historia cuenta que el amigo de la víctima se encontró con un apartamento inusualmente limpio. El suelo había sido trapeado, las paredes y encimeras habían sido fregadas, y el lugar olía a desinfectante. Pasó al cuarto de la víctima, encontrándolo en la misma condición. Muy limpio. Solo dos cosas estaban sucias. La cama y el techo directamente encima de la cama. Poco después emparedaron el acceso al apartamento del hombre asesinado. Todo había sido sellado. Concluiré todas estas historias con una pequeña historia propia. Escribí mi artículo, el cual no incluía casi ninguna de las historias que compartí aquí, y la envié a un periódico hace años.
Nadie lo leyó. Pero desde entonces he escrito muchas otras cosas y se me ha pedido que participe en un par de conferencias. En una de esas, conocí a una persona que había leído mi artículo. En este, incluí una mención a una sola historia de las que conté aquí. La persona se introdujo a sí misma y se volvió aparente de inmediato que tenía conexiones con la Autoridad de Vivienda de San Luis. Mencionó algo acerca de una de las leyendas que compartí. Hablamos sobre esto, le mencioné algunas de mis especulaciones, tras lo cual compartió un, entre comillas, chiste, que algunos de los oficiales de vivienda de antaño solían contar. Es una historia realmente, y va así. Una junta de comisionados se reunió una vez para hacer un pacto con el diablo. Necesitaban construir un nuevo edificio, pero no tenían el dinero, así que el demonio se manifestó y les dijo que lo construiría por ellos, sin cargos, o más bien, sin compensación monetaria. Todo lo que quiere es un alma cada año. La junta de comisionados acepta. El diablo es un masón maestro, por lo que termina el edificio en 0, a último momento, la junta cambia de parecer y mandar a la mierda al diablo, así que Satán decide devolverles la misma moneda. Añade un cuarto al edificio, con una puerta que nadie puede ver. Cada año, la gente pasa sin saberlo por esa puerta. Los que lo hacen, pierden sus almas. Y así es como el diablo construyó el Pruita y Go, y como había burlado a la Autoridad de Vivienda de San Luis. Así que parece ser que el folclore no es algo exclusivo de los residentes del complejo. Aunque esta historia es distinta de las que me contaron los residentes, más tradicional. De hecho, es una versión moderna de una antigua leyenda europea que puede hallarse en Inglaterra y Alemania en varias formas. En cualquier caso, le agradecí por la historia, y me preguntó si sabía quién había diseñado el Pruita y Go. Lo sabía. Había sido un japonés llamado Minoru Yamasaki. Aterrador, me dijo. Yamasaki también había diseñado el World Trade Center. Las Torres Gemelas. En fin, eso es todo lo que tengo. Algunos pensamientos finales antes de acabar el hilo. Quizás estoy leyendo demasiado en esto, tal vez estas historias reflejen realmente una realidad sobre el Pruita y Go. Recuerden, uno a uno, cada residente abandonó este lugar. En el proceso, abandonaron a sus vecinos, familias aparentemente dejadas a morir a su suerte. A nadie le importó entonces, ¿por qué le iba a importar a alguien ahora? Quizás es por esto que tantas historias insisten con que los muertos siguen con nosotros, o que realmente no mueren, sino que desaparecen. ¿Somos nosotros los que los hacemos desaparecer? ¿Somos nosotros los que les dejamos morir? Aquellos que lograron escapar del Pruita y Go, y aquellos que se quedaron atrás, atrapados. Son la misma gente. Conectados por el sufrimiento que experimentaron. Y cuando la Autoridad de Vivienda demolió lo último de los 33 edificios, no pudieron llevarse con ellos el sufrimiento que allí había sucedido. Solo echaron un montón de escombros encima de este. Quizás ese es el significado de estas historias, que todo sigue ahí, esperando a ser oído. Cuídense mucho. Estaba de acampada el fin de semana pasado y había colocado un par de trampas de lazo para atrapar mapaches y mierdas que se cruzasen por mi zona. Las revisaba un par de veces al día para ver qué había atrapado y liberarlo. No quería lastimar a los animales, pero tampoco quería que me jodiesen mis mierdas. La noche pasada iba a ser mi último día de acampada, y mientras revisaba las trampas me encontré con que había atrapado a un ciervo. Iba a acercarme para liberarlo cuando uno de esos putos copypastas del tablón K llegó a mi mente. Me fijé, y era hembra. Me quedé parado un minuto, intentando convencerme de no hacerlo, pero al final la erección me ganó y me lo cogí. Le separé las piernas, lo moví contra un árbol y le acabé adentro. Se sintió bien, pero sucio, y al final me terminé sintiendo tan horrible como probablemente merecía sentirme. El ciervo gruñía, gemía, y hacía lo que yo interpreté como sonidos de venado feliz a pesar de todo. Después corté el lazo para dejarlo ir, pero en lugar de salir corriendo, se dio la vuelta y me miró. Me miró por varios segundos, me gritó, pero no como grita un ciervo, ni con ningún sonido que hubiese oído antes, no tengo ni puta idea. Me paniqué todo y saqué mi cuchillo, solo entonces el bicho corrió saltando por encima de un arbusto, y no estoy jodiendo cuando digo que tras el salto aterrizó en sus patas traseras y continuó andando a dos patas. No era la carrera típica de los ciervos cuando van saltando, estaba totalmente erguido en sus patas traseras, y se fue.
Me asusté, empaqué mis mierdas y me fui. Durante todo el tiempo no dejé de oír unos ruidos extraños viniendo de entre los árboles que no había oído en ningún momento de las 3 noches anteriores. Oí el grito del ciervo unas 2 veces más, y no sé si lo imaginé, pero sentí un lejano olor a carne podrida. Me subí a mi coche, me dirigí a mi casa, y me quedé aterrado ahí toda la noche. Me revisé el pito, no tiene ni sangre ni nada extraño. ¿Qué tan jodido estoy, X? ¿Son los skinwalkers reales o esto fue otra cosa? ¿Qué pasa si te trajinas a un skinwalker? ¿Por qué me hice esto a mí mismo?